Muy buenos días nuevamente a todas las personas que nos acompañan. Soy Alejandro Gómez, director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Y como siempre, para mí es un gusto que nos acompañen en estos espacios de rueda de prensa del Observatorio Fiscal, donde tenemos la oportunidad de presentarles unos nuevos informes, unos nuevos análisis, nuevas investigaciones en torno al estudio y al análisis de las finanzas públicas de nuestro país. En esta oportunidad, y siguiendo nuestra misión de generar insumos y herramientas para contribuir al debate público y para que diferentes públicos y diferentes actores interesados tengan a la mano información académica y rigurosa, queremos presentarles el día de hoy una nueva serie de recomendaciones al proyecto de reforma pensional que ha radicado el gobierno recientemente ante el Congreso de la República y que inicia en el legislativo esta etapa de debates. Hemos tenido la oportunidad en el Observatorio Fiscal de presentar o de publicar y de socializar diferentes documentos. En una primera oportunidad presentamos un documento en el cual presentábamos las bases para consensuar una reforma pensional. Posteriormente analizamos la reforma, el proyecto que radicó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. Y luego de esto, en un tercer momento, el Observatorio Fiscal ha publicado y socializado una serie de recomendaciones que hacen parte básicamente de una propuesta académica para contribuir y mejorar el proyecto de reforma pensional. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad nos acompaña el director del Observatorio Fiscal, el doctor Oliver Pardo, quien trabajó en este documento que queremos presentarles y socializar el día de hoy. Con el apoyo total del Observatorio Laboral, a quien queremos hacer una mención muy especial y agradecerles por su gran trabajo en esta propuesta pensional. Nuevamente, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Y como es costumbre, luego de la presentación tendremos una sesión de preguntas con el director del Observatorio Fiscal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos a la presentación de este nuevo documento, donde básicamente hacemos una serie de propuesta de modificaciones al proyecto de ley en curso sobre la reforma al sistema pensional. Este proyecto es muy importante, es algo que se da solamente una vez cada generación y definitivamente queramos tener un proyecto de largo plazo que sea sostenible, que sea equitativo y que le asegure a la mayoría de la población una vejez digna. Pero para eso es necesario que se hagan ciertas mejoras sobre lo presentado. El proyecto de ley tiene en general un balance ambiguo, porque naturalmente los recursos son escasos y si se trata de beneficiar a alguna población que cumple algunos requisitos, se termina probablemente perjudicando a otra, porque sus beneficios tienen que financiarse a través de recortes o a través de contribuciones o a través de menores beneficios para otros. Entonces, es un balance delicado. Todas las propuestas que vamos a presentar a continuación no pueden verse de manera aislada, tienen que verse como parte de un conjunto, porque si uno otorga beneficios más generosos para personas que cumplen ciertas condiciones, necesariamente hay que rebalancearlo siendo menos generoso con los beneficios de otras personas. Entonces, todo hace parte, y eso no solamente obedece a los beneficios que puede recibir dos personas de una misma generación, sino a través de distintas generaciones, de los jóvenes de hoy, los viejos de hoy y aún los jóvenes, las personas que no han nacido. Todos tenemos, es un balance muy delicado y es algo que no quiero que se pierda de vista en la medida en que presentamos estas recomendaciones. Estas recomendaciones el documento cuenta de dos partes. Primero, una parte analítica donde describimos cuáles son estas propuestas y cuál es la justificación para realizarlas. Y la segunda parte ya son modificaciones concretas al articulado, modificaciones que estamos compartiendo con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, con el Congreso de la República, con todas las personas interesadas
y con el público en general. Ustedes pueden encontrar este documento en nuestra página ofiscal.org en la pestaña Informes. Allá podrán descargar este documento, podrán mirar las modificaciones al articulado que estamos proponiendo y cuál es la justificación para esas propuestas que estamos planteando. Entonces los invitamos muchísimo a que por favor consulten este documento o cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros, con Alejandro, nuestro director de comunicaciones. Con mucho gusto compartiremos este documento para que pueda ser discutido, analizado y ojalá sirva de insumo para mejorar la propuesta del proyecto de ley de reforma pensional que transitan en el Congreso. Bien, entonces como mencioné, hay unas modificaciones de articulado y una justificación, pero estas modificaciones básicamente buscan un sistema que tenga tres características. Primero, que sea más equitativo de lo que propone el gobierno. Segundo, que sea más sostenible de lo que propone el gobierno. Y tercero, que haya mayor protección al ahorro. Estos tres elementos son importantes y nos motivan en las modificaciones al articulado que estamos proponiendo. Y sin embargo, la discusión de la reforma pensional ha girado muchísimo en torno al umbral a partir del cual se cotiza a lo que se denomina el componente complementario de ahorro individual. Recordemos que en la propuesta del gobierno, todas las cotizaciones que están por debajo de 3 de salarios mínimos van a ser administradas de manera pública en lo que se denomina el componente de prima media, y todas las cotizaciones en exceso de 3 salarios mínimos van a lo que se denomina el componente complementario de ahorro individual. Entonces, todos vamos a cotizar el componente de prima media, pero solamente los que ganen más de 3 salarios mínimos van a cotizar a ambos componentes. Por debajo de 3 salarios mínimos van a cotizar el componente prima media, por encima de 3 salarios mínimos cotizan al componente complementario de ahorro individual. Y bien, es cierto que un menor umbral permitiría un sistema más equitativo, más sostenible y con más ahorro. Pero esta condición no es necesaria para lograr estos objetivos. Uno puede modificar otros parámetros del sistema, crear otros mecanismos en el sistema, de manera que haya más equidad, más sostenibilidad y más ahorro sin necesidad de cambiar el umbral. Entonces, lo que estamos proponiendo acá es que mantenemos el umbral de 3 salarios mínimos. La administración de todas las cotizaciones por debajo de 3 salarios mínimos es una administración pública, pero modificamos otras cosas con el fin de que haya más equidad, más sostenibilidad y más ahorro. Entonces es muy importante no perderlo de vista. Primero, mantenemos ese umbral, pero tratamos de modificar muchas otras cosas para que logre estos tres objetivos que acabo de mencionar. Dicho lo anterior, no es una tarea sencilla porque, como dije, en la medida en que uno cambia algunos parámetros del sistema, tiene que modificar otros en pro de la sostenibilidad, la equidad y el ahorro. Entonces, hay que mirar todas estas propuestas como un conjunto de modificaciones y es difícil tratar de evaluarlas de manera aislada porque todas están articuladas entre sí. Entonces es algo que no quiero que se pierda de vista en la medida en que hago esta presentación. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Entonces mantenemos el umbral de 3 salarios mínimos, pero lo que hacemos es descomponer de manera muy clara el flujo de las cotizaciones que están por debajo de 3 salarios mínimos. Entonces, tal como en la propuesta del gobierno, todas las cotizaciones por debajo de 3 salarios mínimos tienen dos usos. Uno es el conocido Fondo Común de Vejez, que nosotros por brevedad vamos a agregar como FOCOVE, y el Fondo Común de Vejez o FOCOVE es administrado por Colpensiones. Es el Fondo Común de Vejez que todos conocemos, donde básicamente Colpensiones recibe el dinero y utiliza ese dinero para pagar pensiones en lo que se denomina un sistema de reparto. Pero adicionalmente, la nueva ley crearía lo que se denomina el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que nosotros por brevedad llamamos FAPICO. Y proponemos que este fondo sea administrado por un comité independiente. Vale la pena resaltar que esta recomendación que hizo el Observatorio Fiscal de la Javeriana ya fue tenida en cuenta por el gobierno y está incorporada en el proyecto para primer debate. Entonces, pero nosotros cambiamos la forma como se destinan los recursos a cada uno de estos dos fondos, porque somos mucho más transparentes respecto
a de dónde sale el dinero para financiar estos dos fondos. El proyecto del gobierno, básicamente, la forma como se asignan los recursos entre estos dos fondos depende de unos agregados macroeconómicos, de unos resultados fiscales que son difíciles de seguimiento para cualquiera que no esté en el Ministerio de Hacienda. Y nosotros creemos que realmente, como está redactado el proyecto, básicamente la destinación de los recursos entre el Fondo Común de Emergencia de Colpensiones y el Fondo de Ahorro y Pilar Contributivo va a terminar siendo capricho del ministro de Hacienda. Porque no va a dar seguimiento. Ya hay antecedentes en la historia legal del país donde la ley dice que tiene que ahorrarse cierto flujo de recursos y esto no termina cumpliéndose. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si no hay un mecanismo para hacer cumplir estas normas, lo que termina pasando es que hay una tentación muy grande de destinar al dinero al Fondo Común de Vejez y no al Fondo de Ahorro y Pilar Contributivo. ¿Por qué? Porque en la medida en que se destina dinero para el Fondo Común de Vejez, menos dinero hay que utilizar del presupuesto general de la nación para financiar a Colpensiones. Y eso le libera caja al gobierno para poderse gastar el dinero en otras cosas. Suena genial, el problema es que si no se ahorra, entonces en el largo plazo, pues cuando se tengan que pagar las pensiones de los más jóvenes, no se va a encontrar suficiente dinero para pagarlo. Entonces es muy grave que no haya unas reglas precisas y claras y que sea fácil hacer cumplir estas reglas. Y nosotros cambiamos completamente la forma como el artículo 23 destina los recursos entre un fondo y otro. En particular, ¿qué hacemos? En particular, lo que hacemos es decidimos que la mitad de las cotizaciones por debajo de 3 salarios mínimos van al Fondo Común de Vejez administrado por Colpensiones y la otra mitad van al Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo a través de un mecanismo que no depende del gobierno. Y este es un punto importante, porque lo que hacemos es tomamos el Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo y lo desagregamos en lo que llamamos subcuentas generacionales. Y el dinero ya no va a pasar por pensiones, sino va a ir directamente a lo que denominamos una subcuenta generacional que puede ser administrada o bien de manera pública o bien puede ser administrada de manera privada. Pero el dinero del Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo en nuestra propuesta no pasa por el gobierno y eso le quita la tentación al gobierno de turno de desviar recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo al Fondo Común de Vejez. Entonces, este elemento es muy importante. Esta figura que es muy ilustrativa por lo siguiente, porque en la discusión pública se ha centrado toda la discusión respecto al umbral y el umbral define cuánto dinero se va al componente de prima media y cuánto dinero se va al componente complementario de ahorro individual. Pero cuando uno le hace seguimiento al dinero, uno se da cuenta de que lo que realmente importa es cuánto dinero se va a el fondo, las cuentas de ahorro individual, cuánto dinero se va al fondo de ahorro del pilar contributivo FAPICO y cuánto dinero se va al Fondo Común de Vejez FOCOVE. Eso es lo que hay y nosotros jugamos precisamente con eso. Dicho de otra forma, realmente hay en este proyecto hay realmente no, sino 3 componentes. Un componente de ahorro individual, un componente de ahorro público, que es el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo FAPICO, y otro fondo de reparto, que es el Fondo Común de Vejez de Colpensiones. Entonces, finalmente, lo que realmente importa es dónde termina la plata. Y la plata termina, en nuestra propuesta, la plata termina en 3 lugares. Primero, en las cuentas de ahorro individual, que capturan todas las cotizaciones en exceso de 3 salarios mínimos. Segundo, en lo que denominamos subcuentas generacionales, que es un fondo de ahorro público para miembros, para cotizantes que comparten características demográficas similares. Entonces, es una peculiaridad porque es dinero colectivo, pero solamente para un subconjunto de la población, solamente para lo que llamamos una cohorte, una generación, unas personas que comparten características demográficas similares como la edad. Y de nuevo, lo que va al Fondo Común de Vejez termina siendo utilizado de manera directa, no para ahorrarse, sino para pagar las pensiones, tal como en un sistema de reparto. Entonces, es ahí donde la propuesta del Observatorio Fiscal comienza a jugar con todos los parámetros que definen cuánta plata se va a la cuenta de ahorro individual, cuánta plata se va al Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo y por lo tanto a las subcuentas generacionales y cuánta plata se va al Fondo Común de Vejez y por lo tanto termina repartiéndose en pensiones. Eso es básicamente la arquitectura de la propuesta que queremos presentarles hoy. Bien, entonces, ¿qué pasa con las cotizaciones por encima de 16
por encima de 16, por encima de 3 salarios mínimos, pues básicamente es algo muy parecido a lo que ya está en el proyecto de ley del gobierno, aunque aumentamos la participación del Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo en las cotizaciones en exceso de 3 salarios mínimos. Los grandes cambios están en las cotizaciones que están por debajo de los 3 salarios mínimos. Entonces, como ustedes saben, la tasa de cotización es del 16% y esos 16 puntos proponemos que se distribuyan de la siguiente forma. 0.8 puntos se destinan a gastos de administración, tal como en el componente complementario de ahorro individual. 7.2 puntos se destinan al Fondo Común de Vejez de Colpensiones y 8 puntos se destinan a la subcuenta generacional del cotizante. Es decir, básicamente todo lo que cotiza por debajo de 3 salarios mínimos tiene dos usos. Una parte se va para Colpensiones y otra parte se va a lo que denominamos la subcuenta generacional. Y por encima de los 16 puntos por encima de los 3 salarios mínimos, o de nuevo, 0.8 puntos para gastos de administración, lo mismo que en el componente de prima media. 12.2 puntos se van a la cuenta de ahorro individual, que por cierto hay que tener en cuenta que en el RAIS actual, en el régimen de ahorro individual actual, solamente 11.5 puntos se van a la cuenta de ahorro individual. Acá se dan 12.2 puntos y otros 3 puntos se destinan al Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo. En particular se destinan a la subcuenta generacional del cotizante. Entonces vemos que finalmente hay una plata para su cuenta generacional, hay una plata que entra por debajo de 3 salarios mínimos, otra plata que entra por encima de 3 salarios mínimos, pero parte de esa plata termina en el mismo Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo FAPICO, en particular en la subcuenta generacional. Recordemos que el FAPICO está desagregado en subcuentas generacionales. Entonces, cada vez que yo diga que la plata entra al FAPICO, en realidad estoy diciendo que entra a una de las subcuentas generacionales a la que pertenece el cotizante. Pero esto no es suficiente, porque el umbral, sin embargo, define cuánto va a ser la pensión del componente de prima media. Acá es importante recordar lo siguiente. La pensión de una persona es la suma de dos cosas. La pensión del componente de prima media más la pensión del componente complementario de ahorro individual. Es la suma de las dos la que constituye la pensión. ¿Ok? Pero en el proyecto del gobierno, la pensión del componente de prima media sigue siendo muy generosa. ¿Por qué? Porque básicamente terminándole un subsidio a las personas con salarios más altos. Es cierto que el subsidio es significativamente menor que lo que esa persona recibiría en el régimen actual de prima media administrado por Colpensiones, pero igual sigue recibiendo un subsidio. Y nuestra propuesta recorta esos subsidios aún más. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Tratamos de ajustar los parámetros para que la pensión del componente de prima media crezca con el ingreso base de liquidación hasta cierto punto, hasta 3 salarios mínimos. Pero a partir de 3 salarios mínimos, la pensión del componente de prima media vuelve a disminuir. En ningún caso, la pensión del componente de prima media es menor a un salario mínimo. Entonces, lo que ustedes pueden ver en esta gráfica es lo siguiente. Personas con, por ejemplo, 1.5, un ingreso base de liquidación al momento de pensionarse de 1.5 salarios mínimos, recibe una pensión del componente de prima media de un salario mínimo. Y una persona que tenga un ingreso base de liquidación de 6 salarios mínimos o más, también recibe una pensión por parte del componente de prima media de un salario mínimo. La pensión del componente de prima media es la misma para todos los que están entre 1 y 1.5 salarios mínimos y para todos los que estén para encima de 6 salarios mínimos. Eso no quiere decir que eh, que las pensiones para ambos grupos sean la misma, porque mientras que las personas con ingreso base de liquidación por debajo de 1.5 salarios mínimos no tienen una pensión por parte del componente complementario de ahorro individual, las personas que tienen 6 salarios mínimos o más sí tienen, en adición a la pensión del componente de prima media, la pensión del componente complementario de ahorro individual. Entonces, la pensión total no es la misma, pero la pensión que reciben por parte del componente de prima media termina siendo la misma. Básicamente lo que hacemos con esta arquitectura es que eliminamos los subsidios a todas las personas que devenguen más de 6 salarios mínimos. Por supuesto, todo este ejercicio
requiere mirar cómo cambian las fuentes de financiación para distintos fondos. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es que en el régimen actual tenemos que solamente el 26% de las cotizaciones va al Fondo Común de Vejez de Colpensiones y el 49% va a las cuentas de ahorro individual. El resto corresponde a seguros, gastos administrativos y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Con las propuestas del Observatorio Fiscal y el Observatorio Laboral de la Javeriana, lo que hacemos es cambiar la repartición. Colpensiones aumenta un poquito su participación, del 26 al 33%. Y el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que recordemos está constituido por subcuentas generacionales, aumenta su participación de 0, porque no existe, al 42%. Es decir, va a comenzar a agrupar casi la mitad de las cotizaciones. Y la participación de las cuentas de ahorro individual baja del 49 al 21%. Ahora bien, esto no quiere decir que el ahorro en nuestra propuesta disminuya. Lo que pasa es que aunque disminuye el ahorro individual, aumenta de manera significativa el ahorro público a través del FAPICO, a través del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo constituido por subcuentas generacionales. Ahora bien, cada subcuenta generacional también es responsable del aseguramiento de los individuos que pertenecen a esta subcuenta generacional. Entonces, de ese 42% de cotizaciones hay que restarle el 13% que correspondería más o menos a seguros. Y si una suma, entonces, el ahorro público del FAPICO, que es el 42%, el ahorro individual del 21%, y le resta los seguros, eso nos da 49%, es decir, exactamente el mismo flujo de ahorro que hay hoy en día. Entonces, con esta propuesta, ojo, lo que estamos haciendo es calibrar muchos parámetros para que no disminuya el volumen total de ahorro. Sí disminuye el volumen de ahorro individual, pero aumenta el volumen de ahorro colectivo a través de las subcuentas generacionales. Y esto tiene grandes ventajas porque con el ahorro colectivo puede haber aseguramiento mutuo entre miembros de una misma generación. Entonces, creemos que una de las grandes innovaciones que tienen estas propuestas, creemos que realmente es un gran paso adelante en el sentido de que protege el ahorro y al mismo tiempo crea un nuevo sistema de ahorro colectivo que puede no solamente ayudar al aseguramiento entre los miembros de una misma generación, sino que también además puede alinear mucho más los incentivos en términos de manejo del portafolio, de cómo se administra el ahorro y de los perfiles de aseguramiento. Creemos que realmente si se implementa este concepto de las subcuentas generacionales, va a haber una mejora muy significativa sobre lo que es el sistema actual. Bien. Quiero profundizar ahora en este concepto de subcuentas generacionales. Recordemos que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo FAPICO se desagrega, está constituido por distintas subcuentas generacionales. Entonces, por ejemplo, yo y mis colegas, otros profesores asociados de la Universidad Javeriana, cotizamos en una subcuenta generacional porque tenemos más o menos la misma edad, pero Alejandro y otras personas del Observatorio Fiscal que son más jóvenes cotizan a otra subcuenta generacional distinta. ¿Cuál es otra de las ventajas? Que cuando yo llegue a mi edad de pensión, mi pensión no puede ser pagada con los recursos ahorrados por Alejandro y por su generación. Tienen que ser pagadas por los recursos ahorrados por mi generación, por los colegas de mi edad y por mí. Ese es básicamente el concepto. Y eso tiene una gran ventaja, y es que a la hora de que comiencen a pagarse las pensiones de una generación, no se puede sacar dinero de los ahorros de una generación más joven para pagar estas pensiones. Entonces, es una forma de proteger el ahorro, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo, cuando comiencen a pagarse las pensiones de las personas que se jubilarían bajo el nuevo sistema. Y recordemos, ¿cuáles son las fuentes de financiación? 8 puntos de los 16 puntos cotizados por debajo de 3 salarios mínimos al componente de prima media, 3 puntos de los 16 puntos cotizados al componente complementario de ahorro individual para los miembros que pertenecen a una misma corte, y adicionalmente, cuando se consolide la pensión integral de vejez, se trasladan todos los recursos por debajo, todas las cotizaciones del actual RAIS por debajo de 3 salarios mínimos. Este es un punto importante porque hay que hacer énfasis
en que ya hay un ahorro acumulado en las cuentas de ahorro individual del RAIS, hay que pensar qué va a pasar qué va a pasar con ese dinero cuando se alcance la edad de pensión. Y sobre este punto importante voy a hablar más adelante. Bien, como les dije, también estábamos reformulando la liquidación de la pensión del componente de prima media para que el sistema sea más sostenible, y esto reduce significativamente los subsidios que reciben las pensiones más altas. Esta es la fórmula que utilizamos, donde lo que quiero resaltar es lo siguiente. Para lograr esta forma de liquidar la pensión del componente de prima media, tenemos que diferenciar entre el ingreso base de liquidación total, que es el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años, y el IBL del componente de prima media, que es lo mismo, pero acotado por 3 salarios mínimos. Entonces, mientras que la pensión del componente de prima media es una tasa de reemplazo multiplicada por el ingreso base de liquidación del componente de prima media, es decir, algo que no puede estar por encima de los 3 salarios mínimos, la tasa de reemplazo es decreciente en el ingreso base de liquidación total. Mientras más grande sea el ingreso base de liquidación total, menor es la tasa de reemplazo, y básicamente eso es lo que nos permite que a partir de 3 salarios mínimos la pensión del componente de prima media vuelva a bajar, tal como está en esta gráfica. Por supuesto, nunca va a bajar por debajo de un salario mínimo. Bien, ¿qué otras medidas tenemos? En concordancia con nuestra propuesta de reforma laboral, permitimos que existan cotizaciones por debajo del salario mínimo. Y esto se reconoce en términos de semanas. Si uno cotiza menos del 50% de un salario mínimo, se reconoce solamente una semana. Si reconoce entre el 50 y el 75%, se reconoce en 2 semanas. Y si uno cotiza en un mes entre 75%, pero menos de un salario mínimo, se reconoce en 3 semanas. Entonces, hay un reconocimiento de semanas sobre las cotizaciones, a pesar de que se cotice por menos de un salario mínimo mensual. ¿Qué más tenemos? Acá hay un punto muy importante que yo quiero resaltar, y es que con mucho optimismo, solamente 1 de cada 3 colombianos se va a pensionar. Eso sigue siendo una realidad, dado que la mitad de la gente gana menos de un salario mínimo, dado que el 60% de las personas se encuentran en la informalidad. Es una realidad muy desafortunada, pero la mayoría de gente no va a alcanzar a cumplir el requisito de semanas. Ni las 1.300 semanas para cumplir el requisito de obtener una pensión, ni las 1.000 semanas para obtener una prestación de vejez anticipada. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 2 de cada 3 que no se pensionan? Pues algunos de ellos, pero no la mayoría, va a recibir el auxilio solidario, pero la gran mayoría de ellos no va a recibir ni una pensión, ni una prestación anticipada, ni el auxilio solidario. Lo único que van a recibir es la renta vitalicia del pilar semicontributivo. Y acá hay un gran problema porque de alguna manera el gobierno, primero en un borrador, planteaba que reconociera que las cotizaciones para los que no alcanzan a cumplir el requisito de las 1.000 semanas tuvieran un reconocimiento de un retorno del 4% real anual. Luego lo bajó al 3%, y ahora puso un retorno real del 0%, pero da un subsidio del 20% sobre la cotización. Si uno hace unos cálculos, el subsidio del 20% en términos de retorno real anual es menor al 3%. Es decir, y hay que tener en cuenta que los retornos, por ejemplo, de una cuenta de ahorro individual en el RAIS están por bajito del 4.5%. Históricamente pueden llegar a ser el 8% dependiendo de qué plazo mire uno. Entonces, es muy injusto que a la mayoría de personas se le reconozca sobre sus cotizaciones un retorno excesivamente bajo. Y este es un grave problema que tiene la propuesta del gobierno, pero no es tarde para corregir. La propuesta es muy sencilla, es volver a lo que estaba en los borradores iniciales de la reforma, que es un retorno del 4% real anual, que sigue estando por debajo de los retornos históricos de los fondos de pensiones, pero al ser un retorno fijo, cubre a los cotizantes de los riesgos de las fluctuaciones en los mercados financieros. Entonces, este punto es muy importante, es muy sencillo, no es muy complejo, pero es el más importante porque es el que va a afectar a la mayoría de colombianos. Y otro elemento muy importante es lo siguiente. Muchas personas no tan jóvenes han venido cotizando por
por varios años al RISE. Y a pesar de eso, al alcanzar la edad de los 65 años, no van a alcanzar a cumplir el requisito de las 1000 semanas para obtener una prestación definida. Sin embargo, uno se pregunta qué va a pasar con los recursos del RISE. Si los toman y solamente le reconocen un retorno real del 0% y le dan un subsidio del 20%, lo que estarían haciendo es quitándole un montón de retornos, porque como mencioné anteriormente, el retorno histórico es en los años recientes es el 4.5%. Si uno mira un horizonte más largo, puede llegar a ser de más del 7%, 8%. Entonces es muy injusto que con estas personas que han acumulado unos retornos financieros muy altos durante varios años, a pesar de no cotizar con la suficiente frecuencia, van a terminar seriamente perjudicados por la reforma pensional del gobierno. ¿Qué proponemos para corregir eso? Que a la hora de obtener una renta vitalicia en el pilar semicontributivo, se tome la totalidad de lo que se ahorró en las cuentas de ahorro individual del RISE y eso ayuda a consolidar la renta vitalicia. Y por supuesto, dado que los retornos históricos del RISE han estado por encima del 4%, esto es mucho mejor que lo que se plantea en la propuesta del gobierno. Bien, esto es básicamente lo que acababa de mencionar. Nosotros también queremos articular el pilar solidario con el pilar semicontributivo. Sí, porque naturalmente reconocer unos retornos reales más altos para el pilar semicontributivo tiene unos costos fiscales. Lo que hacemos es tratar de articular dos pilares de la siguiente forma, que básicamente el auxilio solidario puede reducirse en la misma proporción que la renta vitalicia del pilar semicontributivo, siempre y cuando la suma de los dos está por encima de la línea de pobreza extrema. Entonces, básicamente se trata de complementar parte de la renta vitalicia del pilar semicontributivo para que el gobierno no tenga que gastar tanto dinero sacando a la vejez de la situación de pobreza extrema. Y dicho todo lo anterior, a pesar de que con esta propuesta solamente el 20% de las cotizaciones va al componente complementario de ahorro individual, pues igual va a seguir existiendo. Y es importante que en este sistema haya más competencia. El esquema actual es básicamente un sistema de oligopolio, donde las AFPs están dedicadas a capturar rentas a través de marketing, a través de capturar cotizaciones, porque su remuneración no depende no del desempeño financiero, sino es una proporción fija de las cotizaciones. Que necesitamos mejorar cómo se está administrando el ahorro individual. Dicho lo anterior, esto no es solamente por culpa de las AFPs, también el esquema regulatorio existente es muy malo y no da los incentivos adecuados para que las AFPs se preocupen por el bienestar de los cotizantes. Para eso necesitamos que, tal como está en la propuesta del gobierno, puedan participar más actores, pero no bajo las mismas condiciones de las AFPs, como está proponiendo esos fondos. Necesitamos que las condiciones sí sean las mismas para todas, pero que no sean las que hay hoy en día para las AFPs. En particular, proponemos eliminar el requisito de rentabilidad mínima y eliminar los requisitos de patrimonio mínimo y solvencia. Todos estos dos requisitos, aunque bien intencionados, lo único que están haciendo es protegiendo a un oligopolio. Necesitamos eliminarlos para que más agentes puedan participar de la administración del ahorro individual. Y finalmente, como mencioné anteriormente, la administración de las seguros de invalidez y sobrevivencia pasa a ser, financiada con los recursos de su cuenta generacional de cotizante. Y llegamos a un último punto muy importante y es que finalmente hay que pasar por un régimen de transición. Nosotros proponemos que en adición a las 1000 semanas cotizadas, los beneficiarios del régimen de transición tienen que estar a menos de 10 años de edad de pensión. Porque recordemos, estos beneficiarios del régimen de transición van a tener pensiones mucho más altas, pero a costa de los contribuyentes y las generaciones más jóvenes, y por eso pretendemos reducir aún más el conjunto de personas que serían beneficiarias del régimen de transición. Dicho esto, toda nuestra propuesta básicamente cambia los flujos de tal manera que pueden generar unos problemas de flujo de caja para el gobierno en el corto plazo. Y para eso proponemos que
para los beneficiarios del régimen de transición que se pasen del régimen de ahorro individual al régimen de prima media de colpensiones, se les trasladen los saldos, pero que esos saldos no pasen al fondo de ahorro del pilar contributivo, sino que pasen al fondo común de vejez. El problema es, aunque sería muy bueno que ese dinero se ahorrase, el gran problema es que sin esta transferencia de recursos se abriría un hueco fiscal de 10 billones de pesos y por lo tanto necesitamos importante permitir que el gobierno pueda utilizar estos recursos para que no haya un golpe fiscal muy grande en el 2025. Dicho todo lo anterior, nosotros aumentamos el horizonte de tiempo para que los beneficiarios se puedan trasladar. No 2 años, como propone el gobierno, sino 6 años, justo el momento en que comenzarían a entrar los recursos, los recursos por parte de las pensiones, por parte de las personas que se pensionan en el nuevo régimen. Recordemos que para las personas en el nuevo régimen, la mitad de sus cotizaciones por debajo de 3 salarios mínimos pasarían al Fondo Común de Vejez. Entonces, básicamente, esto nos permite tener una transición relativamente suave y responsable, sin afectar el ahorro, pero sin generarle graves problemas de caja al gobierno. Y este es un resumen de nuestra presentación. Los invitamos muchísimo, especialmente a las unidades de trabajo legislativo, a consultar el documento, a leerlo con mucho detenimiento, a tener muy presente que las propuestas no se pueden leer de manera aislada, sino hay que verlas de manera articulada, porque en la medida en que uno cambia un parámetro, introduce un mecanismo o hace alguna cosa, hay que mirar qué efecto tiene eso sobre la financiación y la sostenibilidad del sistema. Y es muy grave que uno vaya cambiando parámetros, como por ejemplo el requisito de semanas, sin tener en cuenta que eso probablemente implique recortar beneficios para otras personas o aumentar el gasto público o poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Muchas gracias. A Oliver y a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias. La invitación es a que nos compartan sus comentarios y sus preguntas acerca de esta propuesta y de esta serie de recomendaciones para mejorar la propuesta de reforma pensional que hacemos por parte del Observatorio Fiscal y el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Quiero abrir este espacio de preguntas con un comentario acerca, con un comentario de Claudia Marcela Peña de Blue Radio acerca de un pronunciamiento, de una sentencia que emitió la Corte Constitucional y dio a conocer apenas esta mañana. La Corte Constitucional, si me lo permiten voy a compartir pantalla, declara inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez. Marcela nos pregunta que quisiera, o nos comenta que quisiera conocer la opinión del observatorio sobre esta sentencia de la Corte Constitucional de reducir las semanas de cotización para la pensión de las mujeres. ¿Qué impacto fiscal o qué impacto tendría para la sostenibilidad de las finanzas públicas esta decisión? Le comparto esta inquietud de Marcela. Oliver, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Marcela. Ciertamente el anuncio es muy reciente, pero a pesar de ello resulta muy preocupante, porque en la construcción de esta propuesta uno se da cuenta que en la medida en que, por ejemplo, uno cambia el requisito de semanas, pues va afectando qué tantos beneficios pueden darse y cómo se financia. En el contexto particular del requisito de semanas, si recortamos las semanas, tenemos varios elementos muy positivos en principio. ¿Qué elementos positivos tenemos? Pues que las más mujeres podrán pensionarse a una edad más temprana, pero además van a poder disfrutar una pensión durante mucho más tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es que más mujeres pensionándose con un horizonte de tiempo más largo requiere financiación y eso en principio no está mal, pero la pregunta es ¿de dónde va a salir el dinero? Vamos a pedir que las mujeres que aumente la tasa de cotización de las mujeres, que sea mayor al 16%. Vamos a recortar el gasto público en la atención en gasto en infraestructura o en gasto de la atención a la vejez que no cumple los requisitos de pensión para poder financiar las pensiones de las mujeres que sí cumplen las 1.000 semanas. ¿De dónde vamos a sacar el dinero?
El problema es muy grave porque esto va a tener efectos en el corto y en el mediano plazo. Porque si aún si se aprueba la reforma pensional, va a haber muchas mujeres en el régimen de transición que para pensionarse en Colpensiones ya no va a tener que cotizar 1.300 semanas, sino 1.000 semanas. 6 años menos. 6 años menos de cotización, 6 años más de pensión. ¿Y cómo vamos a financiar eso? ¿Cuánto dinero es? En este momento no lo sabemos, pero en el observatorio fiscal haremos los cálculos correspondientes para ver cuál es el impacto fiscal que tiene. Lo que sí es cierto es que eso puede ascender a varios billones de pesos y que hay que sacar dinero de alguna parte. Y realmente yo lo que quiero, la reflexión que quiero compartir es que, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿De quién nos vamos a preocupar primero? Porque los recursos públicos son escasos y tenemos que atender los recursos primero de unas personas y luego los de otras y así sucesivamente. Cada peso que le damos a una persona es un peso que le estamos quitando a otra. ¿A quién le queremos dar prioridad? ¿A las mujeres que están cerca de cumplir ese requisito de pensión o a las mujeres o las mujeres de avanzada edad que están en una condición de pobreza extrema y que ya no van a poder seguir cotizando, que tienen más de 65 años, por ejemplo, porque sus capacidades físicas no lo permiten? ¿Qué mejor sería utilizar el dinero para estas pobres mujeres que no tienen acceso a una pensión digna? La línea de pobreza, el pilar solidario es un paso adelante, pero fíjense que son solamente 200, menos de 250.000 pesos mensuales, menos de 150.000 pesos mensuales. ¿Qué queremos como sociedad? Comenzar a financiar las pensiones de unas mujeres relativamente jóvenes que a pesar de su trabajo en la economía del cuidado merecen más reconocimiento de su labor, o utilizamos ese dinero para las mujeres de más avanzada edad que ya no tienen la posibilidad de trabajar, que también cumplieron labores del cuidado hace muchos años con sus hijos, con sus nietos, y ahora están en una situación de pobreza extrema. Es justo que estas mujeres estén recibiendo 250.000 pesos, a pesar de que no tienen ninguna capacidad laboral. Fíjense, si le estamos dando más recursos a unas mujeres, le estamos probablemente quitando recursos a otras. Y yo creo que el país tiene que entrar a una discusión muy sincera de que uno no puede ir ajustando, dando unos beneficios sin tener en cuenta el costo fiscal y teniendo presente que el costo fiscal implica quitarle recursos a otras personas y vulnerar los derechos de otras personas. Eso es una discusión importante. Pero no solamente efectos de corto y mediano plazo por el régimen de transición, también efectos fiscales de largo plazo, porque esto seguramente sienta un antecedente donde el requisito de semanas para las mujeres en el nuevo régimen no va a poder estar por encima de las 1.000 semanas. Y de nuevo, esto suena estupendo, pero ¿de dónde va a salir el dinero para financiar las pensiones? Tiene que financiar de nuestros impuestos o del recorte de gasto público o de menos infraestructura o del recorte de la asistencia asistencial a personas de más edad o del aumento de la deuda pública, poniendo en riesgo las finanzas públicas. La verdad, no, la Corte Constitucional creo que ha sido un poco irresponsable con este tipo de sentencias que tienen en cuenta unos beneficios para solamente un subconjunto de la población, aquellos que están cerca de cumplir un requisito de semanas, pero olvida a muchas otras mujeres vulnerables, o bien que están muy lejos de cumplir ese requisito de las 1.000 semanas, o bien que ya no tienen edad para cumplir esos requisitos. Oliver, muchas gracias. Y a Claudia, Marcela, muchas gracias por este comentario tan interesante, además muy reciente, ¿no? Recordemos que este comunicado ha sido publicado hace apenas unas horas por parte de la Corte Constitucional. Tenemos una nueva pregunta de Leonardo Fabio Oliveros, de La Opinión, de la ciudad de Cúcuta. Buen día, director Oliver. ¿Alrededor de cuántas personas en el país ganan por debajo del salario mínimo? Es decir, ¿a cuántas personas beneficiaría la propuesta de cotizar por semanas en el caso de los que devengan menos de un salario mínimo? Esa es una excelente pregunta. En la actualidad, alrededor de la mitad, menos de la mitad, alrededor de la mitad de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Es decir, pueden ser alrededor de 10 millones de personas. Entonces, este es un gran beneficio siempre y cuando esa cotización se vea reflejada en unos retornos justos. Entonces, de nuevo, esto conecta con los beneficios del pilar semicontributivo. Creemos un avance positivo que se permita cotizar por debajo de un salario mínimo y beneficiar así
a más de 10 millones de personas, siempre y cuando esa cotización tenga un reconocimiento justo cuando no se cumpla el requisito de semanas. Porque a pesar de que, pero cotizar por semanas está muy bien porque los acerca mucho al umbral de las 1.000 semanas para obtener una pensión, una prestación anticipada. Pero si no se cumple el requisito de las 1.000 semanas, pues entonces, ¿qué van a recibir a cambio? Es importante que esta propuesta de la cotización por debajo del mínimo esté complementada por unos beneficios justos en el pilar semicontributivo para que los que no alcancen a cumplir el requisito de las 1.000 semanas. Oliver, muchas gracias. Y muchas gracias a Leonardo por su pregunta. Les invitamos nuevamente a que nos compartan sus comentarios y sus inquietudes acerca de esta propuesta o esta serie de recomendaciones más bien que proponemos en los observatorios laboral y fiscal de la Universidad Javeriana para mejorar el proyecto de reforma pensional. Eh, bueno, igualmente quiero invitarlos, si no tenemos más comentarios, quiero invitarlos y a invitarlas a que ingresen a nuestra página de internet www.ofiscal.org e igualmente a nuestras redes sociales para que conozcan el documento completo. Este documento vamos a socializarlo igualmente ante el Congreso de la República porque como ustedes saben el objetivo del Observatorio Fiscal es generar insumos y herramientas para aportarle a la creación de estas políticas y de estas reformas que al final van a tener un impacto no solo a mediano, sino a largo plazo, incluso por encima de lo que podría llegar a durar este gobierno. Entonces, la invitación en medio de este agitado ambiente político que vivimos actualmente durante estos días es a que los diferentes actores, a que todas las personas que estamos involucradas y a quienes nos impactarían, evidentemente, el desarrollo de estas reformas, a que nos unamos, a que estemos muy concentrados, a que no perdamos de vista la discusión o las discusiones que en este momento inician en el legislativo acerca de estas reformas que, por supuesto, van a impactar a todos y a todos los colombianos. La invitación nuevamente es a que consulten el documento, a que lo compartan, a que lo estudien y estamos completamente abiertos a recibir sus preguntas y comentarios para seguir ampliando y contribuyendo en este debate o en este gran diálogo de país. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.